En este tutorial vamos a explicar cómo configuramos el módulo IP150 para que nos mande a nuestro email un mensaje cuando se produzca una alarma, un armado o desarmado o cualquiera de las opciones que permite. Esta cualidad lo utilizan personas que no quieren conectarse a una central receptora de alarmas o personas que mediante los armados y desarmados saben cuándo se ha conectado o desconectado la alarma de su negocio o domicilio. En este caso vamos a utilizar una central SP4000, pero valdría cualquier otro modelo. El módulo de comunicación IP150, el cual es el que configuramos, el software IP Exploring Tools para encontrar la dirección IP del módulo y un navegador para poder entrar en el módulo IP150 mediante web. Dejaré un link en la parte de la descripción para que se puedan descargar el manual. Como vemos en la imagen, primero hay que configurar el email, que es desde donde se mandaría los emails. Y segundo, hay que configurar las cuentas a las cuales recibirán los emails. Pueden ser hasta 16 emails distintos. Bueno, vamos a hacer la configuración del correo electrónico en el módulo IP150 para cuando haya un evento nos lo comunique a nuestro correo electrónico o a varias cuentas. Para saber la dirección IP que tiene el módulo IP150, utilizamos este software en el cual ya en la red nos busca cuál es la dirección IP. Ya sabemos que es 192.168.1.160. Lo vamos a un navegador, ¿de acuerdo? Abrimos y ponemos la dirección 192.168.1.160. Aquí estamos ya dentro del módulo IP150. Código de usuario central, en este caso es 1234, que es el que está puesto en la SP4000, que está conectado al módulo IP150 en el SP4000, ¿vale? Que es el código de armar y desconectar del abonado. Y la contraseña del módulo, en este caso es Paradox, que es el que viene de fábrica, que después se puede cambiar. Nos conectamos, ¿vale? Aquí ven que se puede cambiar la contraseña, pero nos vamos a configuración de correo, ¿de acuerdo? Servidor saliente SMTP. Esto muchas veces la gente no lo sabe. Que puede ser con Hotmail. La gente habitualmente utiliza con Hotmail o Gmail, ¿de acuerdo? En este caso vamos a utilizar Hotmail, pero como la gente no lo sabe, pues yo ya lo he buscado y sé que tengo que poner smtp.live.com. Esto de aquí. Vamos aquí, smtp.live.com. Puerto 25 lo dejamos, se requiere autenticación. Aquí tenemos que poner la dirección de correo desde donde se envían los correos electrónicos, ¿de acuerdo? En este caso sería seguridad electrónica y algo más @hotmail.com. Y la contraseña, pues se pondría la contraseña del correo. Vamos a cambiar, ¿vale? Y ahora, configuración de abonado. Aquí podemos ver cuántos correos puede enviar, hasta 16, ¿de acuerdo? En este caso vamos a poner el primero, que sería la misma dirección, seguridad electrónica y algo más @hotmail.com. Y aquí, que es lo que queramos seleccionar, área 1 y después todo lo que ocurra. Armar, desarmar, alarmas, en la entrada salida 1, entrada salida 2, fallos y bloqueo de acceso a internet. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba para comprobar que se envía. Aquí dice, se envió pedido de correo electrónico a seguridad electrónica y algo más. Vamos aquí. Esto normalmente tarda un minutito o así para la comprobación. Mira, en este caso ha tardado menos. Aquí tenemos prueba del correo electrónico. Y aquí nos pone desde su módulo Internet para dos. Lugar, casa. En este caso podemos casa o si tienen varias oficinas, que esto también se puede utilizar para varias oficinas, te ponen la dirección de la oficina y después se pondría la oficina de tal sitio o del otro. Mensaje, prueba de correo electrónico, servido SMTP, tal, puerto, autenticación requerida, sí. ¿De acuerdo? Vale. Vamos aquí. Ya está cambiado. Vale. Y ahora vamos a hacer una prueba. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una conexión. Fue un armado. Y veremos que en el correo electrónico nos pone que se ha conectado la alarma. Bueno, tenemos que esperar el retardo. Ya está armado. Ahora nos tendría que enviar un correo electrónico en el cual nos dice que se ha conectado la alarma. Vamos a ver. Esto muchas veces tarda un poquitín, también no es al momento. Está armado. Las zonas solamente hay una zona. Pues, en este caso, si hubiese configurado más zonas, aquí ya hemos visto que nos ha llegado el correo electrónico.
Y aquí nos pone, desde su módulo de Internet Paradox, lugar casa, mensaje Armando, área 1 de, digamos, del código maestro, System Master, y la fecha y la hora. ¿De acuerdo? Vamos a desconectar ahora, desarmar. Ya nos tendría que mandar otro correo electrónico en el cual nos dice qué persona ha desconectado, digamos, la central. Vamos a ver, deja de entrada. Como ustedes han podido ver, no tarda mucho. Algunas veces, dependiendo del tráfico de la red que tengan y de la conexión que tengan en su casa, en la oficina, pues puede tardar un poquitín o puede tardar un poquitín menos. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a actualizar. Está tardando un poquitín. Igual que antes ha tardado poco, ahora tarda un poquitín. Muchas veces son los servidores SMTP, que es lo que tardan. Igual, poner armado en casa, armado de noche, vamos a poner en armado en casa. Aquí ya nos ha llegado desarmado, ¿de acuerdo? Aquí dice lugar desarmado, área 1, pues System Master, el día y la hora. Está mal puesto la hora, por cierto, pero eso ya se puede cambiar. Vamos a otra bandeja de entrada. Como he conectado en modo en casa, nos tiene que enviar un correo electrónico en el cual nos dice que se ha conectado en modo en casa. Vamos a ver, está conectado y ya lo voy a desconectar, desarmar, con lo cual tiene que enviar otro correo electrónico. Esto está bien para cuando hay varias personas que tienen un código cada uno, se sabe en cada momento, a través después del registro de eventos, que se puede mirar por aquí, o a través de los correos electrónicos de la persona, qué personas han conectado o desconectado la alarma. También se pueden poner todos los correos y cuando haya una conexión o desconexión, mandan a todos los correos que hagan falta. Y después se pueden activar o desactivar. Es decir, imagínense que ahora dice, pues un mes no quiero que manden ningún correo. Lo desactivan en vez de borrarlo. Y después al pasado del mes lo activan otra vez y ya estaría. Vamos a mandar el correo que sea armado, ¿de acuerdo? Y ahora mandaría otro correo que sea desarmado. Es bastante fácil y funciona muy bien y la verdad es que te quita de muchos problemas a la hora de saber cuándo se ha conectado la alarma, cuándo se ha desconectado y en qué momento. Por si pasa algo, que se sepa cuándo ha sido la última persona o si ha saltado una alarma, qué zona ha saltado. ¿De acuerdo? Es bastante fácil, nos ha llegado, ¿ves? El otro correo de que sea desarmado. ¿Vale? Es bastante fácil y esto lo piden mucho los clientes para tener, digamos, un control digamos, de la alarma de su casa. Si no está conectado a una central receptora de alarma, si está conectado a una central receptora de alarma, pues muchas veces pues ni lo utilizan porque ya si pasa algo pues le llaman. Pero si no, utilizan esto para, digamos, saber cuándo se produce una alarma o cuando se ha desconectado o cualquier fallo que haya sucedido. ¿De acuerdo? Esto es muy fácil. Vamos a salir, salimos y eso sería para la configuración del correo electrónico en el módulo IP150 de Paradox. Aquí termina este tutorial. Para realizar lo del email no hace falta darse de alta en Paradox My Home. Según como lo muestro, así es de fácil. Espero les sirva de ayuda. Un saludo y muchísimas gracias. Si quiere saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.